Muy buenos días, nuevamente mis hermanos de la iglesia Peniel y de la iglesia Cristo la Roca en Machalilla y en Puerto López. Nos da el placer en esta preciosa mañana de podernos dirigir a cada uno de ustedes con el precioso mensaje de nuestro Dios. Hoy es día domingo y por ende pues sabemos que es el día del Señor. Así que les queremos bendecir a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy, gracias a Dios, me acompaña mi amada esposa, ¿sí? Quien también pues en este día pues se ha unido a este sentir de poder compartir el mensaje de Dios para que haya bendición abundante y no cese en nuestras vidas, ya que la palabra eso genera. Y yo les invito a cada uno de ustedes, si tienen su Biblia allí en su mano, quiero compartir con usted un versículo que también genera en nosotros los seres humanos bastante preocupación, que también genera en los seres humanos, ¿sí?, bastante, llamémoslo así, tribulación. Y la Biblia nos relata muy claramente la manera cómo debemos confrontar las cosas, cómo debemos tener en este tiempo y en cualquier clase de tiempo la actitud correcta. Y la palabra del Señor no es la excepción, porque siempre nos está dando el antídoto adecuado para la enfermedad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Reitero, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En primer lugar, es necesario entender, es necesario reconocer también, sería una de las palabras más correctas, reconocer la situación y el momento por el que atraviesa nuestro país, la ciudad donde vivimos, la provincia a la que pertenecemos. Y llamémoslo también a nivel del mundo. El mundo está pasando por un momento bastante inusual, incorrecto, terrible. Y esto provoca ansiedad, nos vuelve ansiosos. Y la ansiedad no es una buena consejera. La ansiedad nunca le ha hecho provecho al ser humano. Aunque la ansiedad tiene dos direcciones. Hay veces que nos ponemos ansiosos por algo incorrecto, indebido, de lo que puede pasar, de lo que puede suceder. Como también podemos estar ansiosos por hacer algo, ¿sí?, que es correcto y que queremos, ¿sí?, y creemos que debemos hacerlo ya. Entonces la ansiedad te puede llevar a esas dos direcciones. Pero lo que aquí la palabra de Dios nos enseña es que toda ansiedad con la que nosotros podamos cargar y podamos tenerla, el Señor nos dice en su palabra que la echemos, ¿sí?, a Él. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la ansiedad, cualquiera que ésta sea, por lo bueno o por lo malo, ¿sí?, Dios nos manda a echarla a Él, dársela a Él? Bueno, esto recomienda el apóstol Pedro en su primera carta, ¿sí? Dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Significa que la ansiedad no es benéfica. Significa que la ansiedad no está para ayudarnos. Y significa también que la ansiedad puede obstaculizar, ¿sí?, muchas cosas en nuestras vidas. Puede llevarnos a dirección correcta como a dirección equivocada. ¿Cómo podemos matar la ansiedad? Primero debemos entender nosotros que la ansiedad y la oración nunca van de la mano. Es decir, que si yo estoy ansioso o tú estás ansioso, ¿sí?, no podemos orar. Y si oramos, no podemos estar ansiosos. Es decir, si tú estás ansioso, tu oración no va a ser efectiva. Y si tú estás con el deseo de orar, no puedes entrar, ¿sí?, en el
en las garras de la ansiedad. Es decir, las dos no tienen coherencia, no tienen armonía, no pueden mezclarse. O estamos ansiosos u oramos. O si oramos, no podemos estar ansiosos. Entonces, muchas de nuestras preocupaciones diarias, hermanos, grandes y pequeñas, giran en torno a algún tipo de miedo por lo que sucede o puede suceder. Esto provoca la ansiedad. ¿Sí? O sea, la ansiedad tiene un aliado que se llama preocupación. Es decir, ella engendra la preocupación en nuestras vidas. Y ustedes saben, amados hermanos, que para nosotros los hijos de Dios, la preocupación es una puñalada en la espalda de Dios. Dios nos manda en su palabra a no preocuparnos, pero no podemos evitar la preocupación, resultado de la ansiedad. Entonces, la ansiedad o la preocupación solamente se la puede combatir es a través de un acto sobrenatural. Ese acto sobrenatural significa Dios interviniendo en el asunto, y este asunto por ende es la ansiedad. Entonces, también vemos que la ansiedad consume mucho, no un poco, mucho de nuestra energía. ¿Qué viene siendo aquí la energía? La energía viene siendo aquí ese estado de ánimo, ¿sí? Ese deseo, ese placer direccionado correctamente a hacer algo bueno por ende. Entonces la ansiedad consume mucho de nuestra energía. O sea, podemos llegar al desánimo total y no desear hacer nada, ¿sí? Porque nos bloquea, porque nos pone absolutamente inmóvil. Entonces, por eso que la ansiedad desde ningún momento es nuestra aliada. Deuteronomio capítulo 31, 6 nos dice de la siguiente manera. Y también estaremos leyendo Mateo capítulo 10, versículo 28. Deuteronomio 31, 6. Dice así la bendita y eterna palabra de Dios. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. ¿Cuál es un antídoto allí para combatir la ansiedad? Dice, no tener miedo. Eso está pasando. Eso es lo que ocurre hoy en día. Y permítanme decirles algo breve y yo diría que pasa en los seres humanos diariamente. Si usted se va a hacer un chequeo médico, usted entra en ansiedad. ¿Y en qué consiste la ansiedad? La ansiedad ya empieza a entrar en usted y hacerse un sinnúmero de preguntas. ¿Me voy a morir? Si en los chequeos sale alguna enfermedad incurable, me quedarán pocos meses de vida. Si una persona va a viajar a hacer un trámite, la ansiedad empieza a dictarte en la mente y a decir, ¿me saldrán las cosas bien? ¿Los resultados serán los adecuados? Entonces, miren lo que la ansiedad empieza a hacer, ¿sí? Empieza a acumular un sinnúmero de prejuicios en nuestra mente. Y por ende nuestra boca lo va a manifestar. Pero todo eso es resultado de la ansiedad, ¿verdad? Y una de las cosas por las cuales la gente hoy en día está ansiosa es justamente respecto a su existencia. Hay personas que en este momento están diciendo, si viene el coronavirus me voy a morir. No quiero contagiarme porque me voy a morir. Entonces la misma ansiedad te envuelve, ¿sí? Esa misma ansiedad te perturba y esa misma ansiedad por ende infunde miedo, pánico en tu corazón y en tu mente. En otras palabras, la ansiedad es como revolver el agua, ¿sí? Que la tierra está bien abajo y al moverla tanto, al girarle tanto o al agitarla tanto, empieza a poner el agua turbia. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 10, versículo 28? Dice así la palabra de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Ajá, no temáis. Es más bien aquel que no puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Correcto, gracias. Otra vez encontramos a la ansiedad infundiendo miedo. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas temáis a los que matan el alma. Bien, esto pasa, esto sucede, esto acontece. Siempre la ansiedad
se centra justamente en lo que somos. En lo que somos y en lo que puede suceder de nuestras vidas. Un estudiante cuando tiene un examen entra ansioso si se va a sacar buena nota. Una persona que emprende un negocio entra en la ansiedad si va a vender, va a ganar o va a perder. Entonces, mira lo que hace la ansiedad. Y ahora, ¿sí? Entendemos claramente por la misma palabra por qué Dios dice, en su palabra dice, echando toda vuestra ansiedad a Él. ¿Qué significa? Que la ansiedad viene siendo un peso, un obstáculo. Viene siendo algo totalmente atormentador, perturbador. Y lo que la palabra enfatiza es que no carguemos y que rápidamente nos lancemos la ansiedad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él puede con nuestra ansiedad, mas nosotros no. Porque esa ansiedad hace de que usted y yo entremos, ¿sí?, en confusión, en un bloqueo emocional, mental. Entonces, ¿qué es la ansiedad también para el cristiano? Esto también es preocupante, es que el comienzo de la ansiedad, ¿sí?, es el fin de la fe. Qué terrible, ¿no? El comienzo de la ansiedad es el final de la fe. Pero el comienzo de la fe verdadera es el final de la ansiedad. Tampoco aquí podemos ver que tiene coherencia la fe con la ansiedad. Es decir, que una persona ansiosa, una persona preocupada, ¿sí?, para nuestro Dios y para su palabra, está hablando de que carece de fe. Porque porque no pueden estar juntas, porque no pueden aliarse, porque no pueden caminar en la misma dirección. Todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que tiene que ver entre Dios y la humanidad, tenemos que creerlo y tenemos que adueñarnos. Pero no podemos entrar en la ansiedad, ¿sí?, pensando de que ansiosamente vamos a recibir de Dios o ansiosamente vamos a tener, ¿sí?, la seguridad o la confianza o la estabilidad que Dios demanda de nosotros. Entonces, el comienzo de la ansiedad dice que es el final de la fe y el comienzo de la fe verdadera es el final de la ansiedad. Otra cosa de la que el ser humano siempre se vuelve ansioso es respecto a sí mismo. No del presente, sino del futuro. El futuro trae ansiedad. Los cambios traen ansiedad. Los supuestos resultados que deben ser positivos de algo que hemos emprendido, ¿sí?, muchas veces la ansiedad lo bloquea. O muchas veces la ansiedad también puede generar en nosotros, ¿sí?, un caos emocional. Entonces, la ansiedad entonces tiene que ver con ¿qué? Con asuntos o cosas que todavía no han pasado, pero pensamos que puede pasar. En este momento, amados hermanos, es donde la fe tiene que prevalecer. En este momento es donde la fe tiene que estar como una bandera, ¿sí?, izada en lo más alto de nuestras expectativas, en lo más alto de nuestras opiniones, en lo más alto de cualquier situación negativa que nuestra mente pueda, pensar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de amor, porque tenemos un Dios de poder, porque tenemos un Dios que no carece de ningún bien, porque tenemos un Dios suficiente, porque tenemos un Dios que todo lo puede, porque tenemos un Dios que no se desmorona, porque tenemos un Dios que no está fuerte hoy y mañana débil. Tenemos un Dios estable, tenemos un Dios poderoso y todopoderoso, como lo dice la palabra. Nuestra vida cristiana tiene que ser auténtica. Necesitamos vivir una vida cristiana auténtica. Y esa vida cristiana auténtica se caracteriza por vivir libres de la ansiedad. Vaya, qué examen que la palabra nos pone en este momento para meditar. La autenticidad de la vida cristiana es estar libre de la ansiedad. La ansiedad no puede
pegársele al que vive una vida cristiana auténtica. Y la vida cristiana auténtica, ¿de qué depende? Depende de lo que Dios pide en su palabra y que no le agrada si no la poseemos. ¿Qué dice la Biblia? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la ansiedad, ¿sí? La ansiedad no puede ni da lugar a que la fe actúe en nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque si la fe te da calma, la ansiedad te pone absolutamente en estado de inestabilidad. Si la fe produce resultados, la ansiedad no te da resultados correctos. Si la fe produce frutos de justicia, la ansiedad absolutamente trae resultados totalmente desagradables ante los ojos de Dios. Y Dios lo dice. Jesús lo enseñó muy claramente en el Nuevo Testamento. Cuando dijo, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis. ¿Por qué? Porque la ansiedad también niega, ¿sí?, la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Niega. Y si la ansiedad niega la sabiduría de Dios, significa que el mismo Jesús, como Hijo de Dios en nuestras vidas, no es genuinamente ese Señor, no es genuinamente ese Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia recalca de que Jesús es sabiduría de Dios. La ansiedad también niega el poder de Dios. Lo niega. ¿Y qué nos dice Lucas capítulo 1, versículo 37? También la Biblia allí recalca que debe negarse la ansiedad. Lucas capítulo 1, verso 37 dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué es lo que provoca ansiedad en nosotros? ¿Sí? Lo que está fuera del alcance de nuestras manos. Lo que no podemos hacer. Ante lo cual nos encontramos impotentes. Ante lo cual nos encontramos tan limitados. ¿Sí? Y la ansiedad no nos deja ver aquello. Por eso Dios nos llama a una vida de calma. A una vida sobria. A una vida apacible. A una vida mesurada. A una vida tranquila. A una vida donde no nos puede invadir ni podemos entrar en un estado de perturbación. Mire lo que hace la ansiedad. Entonces podemos notar, hermanos de mi alma, que otra vez hay otro virus, también mortal, otro virus que ataca diariamente y que no se lo puede prevenir ni con jabón, ni con desinfectador, ni antibacterial, ni quedándonos en casa, ni saliendo de ella, sino que lamentablemente está generando y se está infiltrando en muchos corazones de personas donde creen que le tienen fe al Señor y le creen a Dios, y la ansiedad les hace ver lo contrario. ¿Por qué? Porque los resultados no son los correctos. ¿Por qué? Porque los resultados no son los esperados. Las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 6, que es la parte definitiva, ¿sí?, de esta enseñanza, nos relata la importancia de entrar dentro de la lógica de Dios. ¿Amén? Dice así las Sagradas Escrituras, y pone en alto relieve, nuestro Dios pone en alto relieve su palabra y nos habla de otro enemigo de la ansiedad: el afán. El afán. El afán y la ansiedad son primas hermanas y no nos dejan ver la lógica de Dios.
La gente se afana por el vestido, por el alimento. Se afana y piensa si va a vivir poco o va a vivir mucho. Y Dios hace una lista en Mateo capítulo 6, del 25 hasta el 33. Y termina diciendo con esta preciosa porción que dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que eso es lo terrible, que eso es lo trágico de la ansiedad. Es que compra preocupaciones del mañana y del futuro. Mientras Dios nos llama a echar nuestra ansiedad. ¿Y sabe cuándo y cómo se echa la ansiedad a nuestro Dios? Es de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianidad. Pero sobre todo Dios nos llama a desprendernos, a echar a un lado y dárselo a ese todopoderoso, eso que se llama ansiedad, la que ahora está también en muchas vidas causando un caos en todo lo que tiene que ver y en todo lo que es una persona. Hermanos de mi alma, hagamos caso a lo que dice la palabra y no nos olvidemos que nada en nuestra vida, porque nos volvamos ansiosos o afanosos, traerá buenos resultados o traerá cosas interesantes a nuestra vida. Todo lo contrario. Si la Biblia nos llama a echar toda la ansiedad, es porque no vamos a sacar ningún beneficio, no vamos a sacar ningún resultado positivo a nuestras vidas. Echando toda vuestra ansiedad al Señor, porque nuestro Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Palabra suficiente para no vivir ansiosos. Echemos y dejemos que nuestro Dios, de una manera sobrenatural, tome lo que en nuestra limitación no podemos hacer nada, donde estamos bloqueados y donde Dios quiere actuar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mis santos hermanos. Adelante, adelante, siempre en nuestro Dios, mirándolo a Él por sobre todas las cosas y confiando de una manera no ciega, sino de una manera cuerda y entendible, que Dios obrará siempre a nuestro favor. Bendiciones en Cristo. Amén.